Queridos hermanos, estamos en este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica y es una gran bendición poder compartir esta doctrina que nos fortalece, esta doctrina que nos permite avanzar en la vida de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica es tan importante porque nos hace conocedores, porque nos hace vencedores ante todas aquellos errores que con frecuencia el ser humano ahora tiene que afrontar, tiene que superar. Y ahora en esta catequesis estamos en los numerales que nos hablan de la virginidad de la Santísima Virgen María, la virginidad de María. En el Concilio de Trento, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, esto es, sin elemento humano, por obra del Espíritu Santo. Concilio de Letrán en el año 649. Continuamos hablando sobre la virginidad de María en el numeral 497 del Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 497. Dice así, en el numeral 497. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. En San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 25 y en Lucas 1, 26, 38. Presentan esta concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión. No podemos comprender en su totalidad, porque es un misterio. Y recordemos que el misterio se conoce parte, pero no en su totalidad. Y la concepción virginal se presenta en San Mateo 1, 18 al 25 y Lucas 1, 26, 38. Se presenta como una obra divina, es decir, Dios lo quiso así, Dios lo hizo así. Fue voluntad de Dios que pasara así, de esa manera. Y como para Dios no hay imposible, exactamente así sucedió. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. La concepción virginal de María es una obra divina que sobrepasa toda comprensión, toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 20. Y la Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14 leemos: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14, según la traducción griega de Mateo capítulo 1, versículo 26.
sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Y como es un único evento en toda la historia, o sea, nunca va a suceder algo semejante. Nunca había sucedido algo semejante. Y aquí admiro la fe de José, porque es algo que solo con la gracia de Dios se puede creer. Y José así lo creyó, así lo vivió. Cuando le dice el ángel, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Y luego continúa el numeral 498, hablándonos siempre de la virginidad de María. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría, en este caso, de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder ante el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento. O sea, no hablan San Marcos y el Nuevo Testamento, no habla sobre la concepción virginal de la Virgen. Pero ante esto, el catecismo responde en el numeral 498. Dice así: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo y dice: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Así decía San Ignacio de Antioquía. El príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Numeral 498. Entonces, aunque San Marcos, aunque las cartas del Nuevo Testamento no hablan de esta concepción no hablan de esta concepción virginal de María, dice el numeral 498 que ante esto hay que responder que la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en adaptación de ideas de su tiempo. O sea, aunque haya recibido tanta oposición, tantas críticas, tanta burla, la Iglesia aclara que esto de la concepción virginal de la Virgen no tiene origen en ninguna mitología pagana,
ni en una adaptación de ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en el nexo, en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Esa es la respuesta que da la Iglesia ante todas estas críticas, ante todas esas burlas, ante la concepción virginal de María. Dice que el sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Solo a través de la fe puede uno entender, solo a través de la fe uno puede visualizar esta gran verdad sobre la concepción virginal de María, que fue por obra del Espíritu Santo. La fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado, dice, viva oposición. Ha encontrado incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos, entre otros. Pero aclara que esto no ha tenido la concepción virginal de María, no ha tenido origen en la mitología pagana. No es que se ha tomado una idea, digamos, de cierta mitología. No es que se haya adaptado de las ideas de ese tiempo. No es así. Lo que la Iglesia dice es que este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua. Y por eso San Ignacio de Antioquía decía que el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, y también ignoró la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Esos tres misterios: la virginidad de María, su parto y la muerte del Señor. Esos tres misterios se realizaron en el silencio de Dios. Y el príncipe de este mundo no lo supo. Ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Luego, el catecismo nos habla de María, la siempre virgen. María, la siempre virgen. Numeral 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. En la medida en que la Iglesia va profundizando, dice que la ha llevado a confesar la virginidad real y perpetua de María. La profundización de la fe en la maternidad virginal. Esto ha llevado a la Iglesia a confesar esa virginidad real y perpetua de María, esa maternidad virginal, esa profundización de la fe en esa maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a profesar, a confesar esa virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. O sea, es virgen antes y después del parto, porque cualquiera puede decir, podrían decir,
han dicho de hecho. Vaya, si dicen que fue por obra del Espíritu Santo, está bien, pero cuando nació Jesús, allí perdió su virginidad, dicen algunos. Y no es así. La Iglesia Católica confiesa que la Virgen es virgen antes y después del parto. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen. Así dice la Lumen Gentium en el numeral 57. Vamos a consultar Lumen Gentium, numeral 57. La unión de la madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer término, cuando María se dirige a toda prisa a visitar a Isabel, es saludada por ella a causa de su fe en la salvación prometida, y el precursor saltó de gozo en el seno de su madre. Y en la Navidad, cuando la Madre de Dios, llena de alegría, muestra a los pastores, a los magos, a su Hijo primogénito, que lejos de disminuir consagró su integridad virginal, y cuando ofreció el rescate de los pobres, los presentó al Señor en el templo. Oyó al mismo tiempo a Simeón, que anunciaba que el Hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la madre, para que se manifestasen los pensamientos de muchos corazones. Al niño Jesús perdido y buscado con dolor, sus padres lo hallaron en el templo, ocupado en cosas que pertenecían a su padre, y no atendieron su respuesta. Mas su madre conservaba en su corazón, meditándolas todas estas cosas. Así dice la Lumen Gentium en el numeral 57. Y la liturgia celebra a María como la siempre Virgen. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.